Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live que hemos preparado para ustedes con mucho gusto de la comunidad Piensa Sano. Como les veníamos explicando, cambiamos el giro de la temática originalmente de problemas digestivos, quirúrgicos y de gastro a temas en general. Hemos tratado tema del COVID, muy de moda, pero también, por supuesto, atendiendo los comentarios de ustedes, empezamos a traer hoy y estamos de gala con la presencia de la doctora Karina Arroyo, una excelente doctora, especialista en ginecobstetricia. Ella tuvimos la oportunidad de colaborar conjuntamente en un hospital del sector privado y, bueno, una persona muy distinguida, muy capaz, muy estudiosa, muy dedicada. Gracias, doctora Karina, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí en la comunidad Piensa Sano. Ella, como les decía, es especialista en ginecobstetricia. Hizo su especialidad en la Unidad Médica de Alta Especialidad, la Gineco 4, el Hospital Luis Castelazo Ayala de la Ciudad de México. Y después hizo un posgrado adicionalmente al de la especialidad en medicina materno-fetal, de tal forma que el tema que nos ocupa de la edad materna como un factor de riesgo en el embarazo, pues obviamente es lo que ella ve todos los días, en casos reales, casos que tiene que resolver con prontitud y tiene que aconsejar y asesorar a la mujer para el embarazo que no sea de riesgo. De tal forma que hoy tenemos este Facebook Live con mucho gusto y bueno, vamos a iniciar de lleno porque el tiempo se va volando en redes. Karina, gracias por acompañarnos. Quisiera que nos comentaras cuál es la definición esta del embarazo de alto riesgo. Entendemos que hay edades ideales para el embarazo, pero en algunas edades ya resulta de riesgo. ¿Cómo no lo podrías definir? Sí, muchas gracias, doctor, pues por la invitación. Yo encantada de estar compartiendo este tema tan importante y pues agradeciendo la preocupación que tiene usted por la salud de muchas, no solo de sus pacientes, sino en general de la población tlaxcalteca y toda la que se nos une a nivel nacional. Vamos a empezar por definir la edad ideal, ¿no? Entonces, la verdad es que los estudios documentan que el mejor momento de una mujer para establecer un embarazo con menos riesgos es entre los 20 y los 25 años. Entonces, si me preguntan un momento ideal, yo diría pues ese. Tuvo bien el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia desde 1958 establecer una edad materna de riesgo en base a que observaban que los resultados perinatales y del neonato no eran tan correctos a partir de los 35 años, ¿no? Entonces empezaron a decir, esa edad definitivamente es un punto de corte para hablar de aquellas pacientes que tienen una edad comprometedora donde el resultado quizá no va a ser el más exitoso o los resultados en los bebitos no van a ser los mejores y por eso fue el punto de corte y no de reciente, o sea, 1958, ¿no? Y la edad en muchas de las enfermedades y patologías maternas pues va a impactar demasiado. Entonces tenemos nuestro momento ideal y tenemos la edad de riesgo. Exacto. Pues podríamos decir que después de los 35 años ya por definición la edad juega un papel importante y es un embarazo de alto riesgo, de riesgo. Sí, mayor riesgo. De mayor riesgo en base a la edad. También podemos documentar pues que hay ciertas patologías que independientemente de que no esté en la edad de... Yo puedo tener una paciente en 30 años y ser una paciente con una diabetes tipo 1, con una alteración renal congénita y de eso pues ya lo hace también de alto riesgo. Algo que yo y hemos visto mucho recientemente es que hasta la paciente que está en la edad ideal puede hacer también alteraciones, ¿no? Enfermedades, patología, que nos puede dar un resultado no tan bueno. Entonces, de pronto, el embarazo de alto riesgo parecería pues toda paciente embarazada, pero definitivamente la edad de riesgo más de 35. Ahora, hay un grupo que también se ha pues incluido en la edad de riesgo y son como las edades extremas. Tengo la de más de 36 años, pero también tengo la de 15, 14, 13 años y en este grupo específicamente que es el de adolescentes,
la tasa de alteraciones, malformaciones, anencefalias y preeclampsia es más alto. Entonces, creo que debemos de considerar también cuando hablamos de edad de riesgo que aquellas que son debajo de 15 años, pues su anatomía, su fisiología todavía no está preparada para una gestación. Entonces, creo que también podemos hablar de que en este grupo también existe cierto riesgo. En aquellas que tienen la edad ideal pero con patología, ya es alto riesgo. Y definitivamente la edad en la que hemos puesto mucho énfasis. Perfecto, bueno, pues efectivamente cualquier embarazo debe de seguir un cuidado prenatal cada mes o el tiempo que le diga a su especialista, a su médico, porque no hay embarazo que deba ser descuidado. Ahora, sí hemos visto, Karina, que las mujeres, tal vez a veces por decisión personal o de pareja, han estado postergando el embarazo por causas diversas. ¿Qué crees que está sucediendo en este momento en base a esa edad que se está postergando y que a veces se pierde de vista que también se puede hacer de riesgo? Sí, claro. Pues yo creo que mucho ha sido esta liberación de el prototipo que teníamos, no sé, en años anteriores a la mamá en casa, que pues se preparaba en escuelas para ser una muy condecorosa mujer, dedicada a su hogar, esposo, etcétera. Las necesidades a veces económicas y la evolución que tuvimos en el entorno del mundo completo ha hecho que de pronto pues del 20 pasaran a 23, después a 25, y actualmente la verdad es que la gran mayoría de mujeres se está embarazando entre 30 y 35. La postergación de esto, pienso yo que muchas de ellas pues es el deseo personal de superación, principalmente el terminar sus carreras, el escalar en puestos directivos, el estar tan competitivas igual que un varón, etcétera, y de pronto caer en el extremo, ¿no? También de decir, bueno, y hasta somos mejores. La realidad es que somos necesarios ambos géneros, tenemos ideas diferentes, pero pienso yo que la punta de flecha que ha hecho que la mujer postergue su edad, definitivamente pues es esa ambición laboral y ese profesionalismo de salir adelante y estar a la competitividad del medio laboral. Claro, y bueno, obviamente muy respetable la opinión y decisión, sin embargo, sin perder de vista que también pues la mujer obviamente con el tema de la maternidad tiene que cuidar que no se prolongue demasiado esa decisión en un momento dado. Y quisiéramos que nos comentaras si así como existe una edad materna de riesgo, también existirá una edad en donde el paterna, de que ya también, no sé si los espermatozoides ya están más débiles, son menos, hay más riesgo, también hay una edad paterna. Sí, la realidad es que a veces no se pregunta mucho, ¿no? Pero vemos pues parejas, como dice la canción, de 40 y 20, ¿no? O un poquito, no tan igual, digo, en el amor no hay edad. El varón tiene la factibilidad de poder gestar en cuanto quiera y pues hasta edades muy altas, pero se ha establecido un punto de corte en él en respecto a algunas alteraciones genéticas, un poquito de más riesgo de monosomías. Entonces, 45 años. Ellos han sido otorgados con 10 años más. Okay. Entonces, bueno, se refiere la autora, es decir, que ustedes saben que el hombre aporta la mitad de los genes, de los cromosomas, la mujer la mitad, entonces se conjugan, ¿no? Y cuando ya el varón no aporta por la edad, entonces en lugar de tener dos cromosomas de un tipo, pues ya nada más hay uno y vienen malformaciones congénitas. Bueno, ¿y qué debe de considerar la mujer precisamente si desea planear un embarazo de los 35 en adelante? Sí, bueno, la planeación siempre va en función de que tengamos una consulta preconcepcional. Es decir, en esa valoración nosotros vamos a evaluar su estado nutricio, el estado de su peso, su talla, su índice de masa corporal, sus hábitos deportivos, qué tan sedentaria es, y obviamente pues a la par descartar procesos infecciosos, urinarios, cervicovaginales, identificar si mi paciente está desarrollando una prediabetes, ya es diabética pero no se ha dado cuenta, si esta paciente ya es hipertensa de tiempo atrás o si existe incluso otro tipo de enfermedades, ¿no? Algunas traen un historial médico un poquito no bueno, como muchos abortos, algún bebé que falleció dentro de ellas,
pacientes que de pronto ya habían dicho, pues ya no quería bebés, yo ya me hice OTB, recurrí a las técnicas de fertilización y pues ya tengo otro bebé, o de plano nunca me embaracé por múltiples causas y elegí las técnicas de reproducción asistida, o mujeres que no necesariamente tendrán alguna pareja y pues están embarazadas por decisión propia con su espermodonación, ¿no? Entonces es multifacética este grupo. Entonces yo capto toda esa información, identifico qué factores de riesgo. Toda paciente que va a planear un embarazo ya después de los 36, creo que el ácido fólico es una de las cosas más accesibles, más benéficas para reducir la tasa de alteraciones, sobre todo del sistema nervioso central, defectos de cierre neural. Entonces, el utilizar una dosis de 0.4 a 4 miligramos hasta 5 es muy adecuado, por lo menos un mes antes, pero idealmente hasta 3, sobre todo en aquellas que tienen patología y ya de base. Entonces, esa preparación, esa primera consulta preconcepcional es esencial. Entonces, identifico riesgos, me da tiempo para corregir y ya embarazamos en el momento oportuno, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, exactamente. Que muchas veces llega la paciente ya con el embarazo, pero resulta que trae una anemia por causa diversa, y entonces esa corrección de la anemia va a llevar tiempo en el que está ya creciendo el producto en el útero de esa persona que no está sana. Entonces, por eso la importancia de una consulta precisamente para detectar todo esto y tratarlo oportunamente. Ahora, hablando de esto del ácido fólico que comentas, en realidad es algo que se debe usar de manera general, independientemente de la edad, pero preponderantemente en este grupo. Sí, de hecho, pues el ácido fólico está extremadamente estudiada. Hay grupos muy específicos a nivel nacional donde se han identificado pues deficiencia en las proteínas que ensamblan el ácido fólico y la reconstrucción de ADN, etcétera, y se ve más aumentado la tasa de defectos de tubo neural, como Puebla, Guadalajara, algunos otros estados. Entonces, estudios ya hechos en mexicanas pues han demostrado que de pronto tenemos deficiencias, ¿no? Para la captación de ácido fólico, para su procesamiento, para el metabolismo. Entonces, además de que beneficia, aunque no te quisieras embarazar en muchos aspectos, pero bueno, en este planeación de embarazo es esencial. Claro. Es decir, la mujer que se va a embarazar máxima ya a esa edad tiene que estar súper sana. Súper sana, en lo más posible. Y obviamente comentabas tú de una serie de estudios que se les tienen que hacer, en particular algunos adicionales ya por la edad. Sí, de hecho, siempre vamos a solicitar estudios básicos como la biometría hemática, que finalmente es el conteo de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, el examen general de orina, descartar procesos infecciosos, la química sanguínea, que nos va a checar la glucosa, la función del riñón por medio de la creatinina. En este grupo de pacientes sí pedimos generalmente perfil tiroideo, porque un grupo de estas pacientes van a tener ya un hipotiroidismo descontrolado o alteraciones de la tiroides y no se van a dar cuenta, y cursan con cansancio, la colitis, depresión, mucho frío, caída de cabello, uñas quebradizas, y en realidad pues piensan que es el estrés, los problemas, y es un hipotiroidismo de fondo. Y la tiroides es esencial para la formación de la misma tiroides y sistema nervioso central fetal. Entonces tengo que tener un buen nivel. Perfil tiroideo es algo importante después de los 35 años, y en aquellas pacientes que, por ejemplo, traen ya una enfermedad de base como diabetes, hipertensión, que aunque estén controladas, yo debo de ver y proteger su función renal. Entonces, en ellas agrego además que nos cuenten las proteínas de todo el día, porque si ya hay un poco de proteínas, es decir, que está fugando mi riñón más de lo que debe, me altera mucho el riesgo de hacer una enfermedad hipertensiva futuro, como una preeclampsia o algún otro dato. Entonces, que mi paciente con enfermedad de base tenga un riñón sano es muy importante para mí. Entonces, son estudios como que sí voy a ir agregando. Claro. Nos comentaba la doctora Karina el tema de que a veces el riñón puede eliminar proteínas, que obviamente no es normal. Es decir, el riñón es una coladera que permite que salgan todos los detritos, todo lo que tiene que eliminarse, pero las proteínas no por su tamaño, es decir, no caben en esa red de esa coladera. Pero cuando hay un daño renal, etcétera, bueno, entonces ya se puede presumir que va a haber algún problema determinado. Y además existe una enfermedad, la preeclampsia, ¿sí?, que se caracteriza porque la presión arterial sube, etcétera, y también porque las proteínas se eliminan por la orina. Entonces, si se está detectando antes, pues ya se pondrá más atención en este caso.
Ahora, también sucede que hay personas que no se saben que tienen diabetes, son prediabéticas o prehipertensas, también deberá de ponerse atención en estos casos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y hay algunas así contraindicaciones absolutas, ¿no? De pronto si yo capto una paciente, digo, vienen emocionadas, vienen con la pareja, lo hemos planeado, ya tomamos nuestro ácido fólico, doctora, y ves una hemoglobina glicosilada 7, 8, ¿no? Que en realidad nos da un descontrol pues, importante de la glucosa en las últimas semanas. Y entonces decimos, la tasa de riesgos para malformaciones en diabetes, sobre todo es pues, sistema nervioso central, corazón, musculoesqueléticas, huesos, etcétera. Y decimos, no en este momento, ¿no? Mejoramos su nivel metabólico y ahora sí planeamos. Entonces, sí es un poquito preocupante cuando de pronto detectamos ya una falla renal en una paciente diabética. Ahí lo mejor es no. Entonces, el consejo para nuestros médicos de primera línea que de verdad hacen una gran labor es, si tenemos nuestras pacientes diabéticas en planeación de embarazo, que estamos sabiendo que no tienen una protección adecuada anticonceptiva, pues tratar de que estén lo mejor controlados y planearlo. Y en aquellas que esté contraindicado, como las que están asociadas a hipertensión, su daño renal, ya tienen alteraciones a nivel endotelial, con daño fondo de ojo, ya tuvieron una lesión isquémica del corazón, cosas delicadas, es mejor decirles no, no porque arriesgan su vida, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, eso va a cambiarles su rol familiar, la ausencia de una mamá, de una hermana, de una tía, va a generar conflictos. Claro, claro. Bueno, comentaba, y es un tema importante, por ejemplo, una persona puede ser diabética o prediabética, y a lo mejor, o decir diabética y decir estoy controlado, pero a lo mejor se hace una sola determinación de glucosa en sangre y le sale en 110, por ejemplo. Entonces, pues si no, pues estoy controlada, estoy tomando mi medicamento. A lo que se refiere la doctora Karina Arroyo en decir una hemoglobina glicosilada, es que hay forma en sangre de tomar la determinación de esta sustancia que nos da un parámetro de decir, en los últimos 3 meses, no sé, aproximadamente, como en cuánto ha estado de promedio la glucosa. Entonces ya no es solamente una determinación. Y lo mismo señala en cuestión, digamos, del paciente que puede tener un problema de hipertensión, a lo mejor no muy manifiesto, pero ya en detalle, cuando el médico le examina el fondo de ojo y todo, dice, ah, caray, no me gusta, hay que tomar cuidados especiales. O de plano, como dice, la consulta es no, ¿sí? Y es un consejo profesional que deben tomar muy en cuenta, porque de lo contrario, no solamente el riesgo para el producto, sino también para la madre, ¿de acuerdo? Ahora, pasemos a un tema en donde, ¿en qué casos se puede sospechar que un bebé, en feto, puede tener un problema de cromosomas, digamos, in útero? ¿Y qué se puede hacer en esos casos de manera de diagnóstico y de alternativas de tratamiento? Sí, claro. Pues como mencionamos, y es la esencia del tema de hoy, a partir de los 35 años, creo que uno de los riesgos más importantes es que muchas mujeres van a abortar. Entonces, cuando se estudia y se hace la genética de esas vellosidades coriales, identificando los ADN, pues hay alteraciones cromosómicas, ¿no? Eso es el 80%. Aquellas que de pronto no se abortaron pueden manifestar la cromosomopatía porque no es una alteración incompatible con la vida, como en el caso de síndromes como la trisomía 21 o el síndrome de Down. Entonces, ¿en qué momento del embarazo yo tengo esa oportunidad de captar a este grupo? De decir, tu bebé puede tener este riesgo. Hay un momento muy especial en el embarazo que es entre la semana 11 y la semana 14. Ahí hacemos un estudio, yo considero el más importante del embarazo, aún en la que no tuviera 35 años, sino en general. Es un estudio minucioso donde vamos a identificar el tamaño del bebé mediante la medición de cabecita a rabadilla, la longitud cráneo-cauda. Vamos a escuchar frecuencia cardíaca y hay un grosor en la nuca de los bebés que es una acumulación de líquido normal que hace cualquier bebito, pero en las alteraciones cromosómicas generalmente va a estar más grande y por semana se establecen puntos de corte, pero podemos hablar que aquellos que tienen más de 3 milímetros van a tener un poquito de más riesgo o sospecha de esa cromosomopatía, aunado a una ausencia del hueso de la nariz, que es nuestro segundo marcador muy fuerte, y un vasito cardíaco que se llama ductus venoso, que de pronto también su forma es diferente.
Toda esta información junto con peso, talla, presiones de la mamá, antecedentes de hijos previos, se vacían en una calculadora de riesgo que al final es un programa y actualmente todo tiene que ser sistematizado, protocolizado y nos arroja así un número. Por tu edad, por así decirlo, a los 39 años tiene un riesgo por edad de 1 en 89, que eso es real, 39 años, 1 en 89 para T21 a las 12 semanas, y tu paciente se sale 1 en 40. Esa paciente tendría que ir a un estudio invasivo ya de los cromosomas del bebé, en sangre de la mamá para proteger al bebé, o tomar líquido amniótico o biopsia al pedacito de placenta, identificar que ya no lo cariotipen para saber si sí o no. Hay un porcentaje de bebés sanos que puede hacer una translucencia alta, pero ser normales, muy poquito, menos del 3%. Entonces, ese es el estudio esencial para identificar cromosomopatías. También medimos Doppler de unas arterias al lado del útero que se llaman arterias uterinas, que cuando son muy pequeñas van a elevar el riesgo de preeclampsia en la paciente, y longitud del cuello del cérvix para identificar parto prematuro. Entonces estás dándole 3 mensajes a la paciente. Si todo sale bien, tu bebé no tiene cromosomopatía, no hay sospecha. Tu bebé tienes unas arterias normales, no vas a tener riesgo de preeclampsia y al final tu riesgo de parto prematuro es muy bajo. Y si aunamos algunas sustancias en sangre que se toman también, potencializan esta sensibilidad del estudio que va hasta del 92-96%. Es un estudio muy confiable, es el más importante. Es un estudio de ultrasonido en detalle fino, digamos. Así es un ultrasonido minucioso. Perfecto. Bueno, es importante, como comenta la autora, por supuesto más en personas con la edad arriba de los 35, con un riesgo elevado, de que se hagan un ultrasonido, pues debemos decirlo con todo respeto, no en cualquier lugar, porque a lo mejor ni el médico está capacitado, ni el equipo tiene la definición para poder en un momento dado tomar esos detalles y alertar sobre ello, dado que si lo encuentran, entonces tendrán que pasar estudios en sangre, a tomar una muestra de líquido amniótico, hacer una biopsia de la placenta, un sinfín de cosas ya de alta especialidad, pero teniendo como base el estudio de ultrasonido de muy buena calidad para ver todas estas características del producto, del bebé y también de las arterias del útero, porque entonces si hay una buena irrigación, si hay una buena alimentación de sangre, pues obviamente esa matriz, ese útero está en condiciones para tener con mayores posibilidades un embarazo de buena evolución. Ahora, y si ya tenemos una paciente, una persona que es diabética conocida, ¿qué consideraciones debe de hacer antes y durante el embarazo? Lo primero pues es identificar qué tan descontrolada está y si está bien controlada, ¿no? De pronto las pacientes que ya tienen un tratamiento, como a veces ya están con glibenclamida, con metformina, pues estos medicamentos no se deben de suspender así porque ya estoy embarazada, mejor lo suspendo porque no lo sé. La metformina es un medicamento seguro, pertenece al grupo B, es decir, lo puedo seguir en el embarazo y no se ha demostrado ahorita alteraciones malformativas en los bebés. Entonces, de pronto seguimos las dosis en forma correcta y un apego a su tratamiento. Con glibenclamida, pues los estudios dicen que también algunas mujeres se pueden quedar con ellas, no está tan priorizado su uso, por eso se prefiere optar por metformina y por insulina en aquellas que ya están en este tratamiento, ¿no? Entonces, eso es una consideración, saber qué tan controladas están para modificar un poco su tratamiento, pero no de lleno que ellos lo quiten porque creen que está mal, ¿no? Porque van a caer en el descontrol y eso va a ser perjudicial para el bebito. Su riñón, como lo habíamos mencionado, identificar esto, que no tenga daño y además pues descartar procesos infecciosos que nos puedan alterar ahí un poquito el embarazo con amenazas de abortos, etcétera. Estudio 11-14 y su vigilancia es cada 4 semanas, hacer los estudios pertinentes y tratar de llevarla a la finalización de un embarazo por medio de indicaciones obstétricas arriba de las 38, 39 semanas, individualizar los casos y no está contraindicado por tener una enfermedad la resolución por parto, por ejemplo, o sea, no por ser diabética hoy ya vamos a cesárea, ¿no? Porque, pues por miedo, no. La verdad es que si tiene indicación obstétrica, adelante para cesárea, pero si puede y ya tuvo un parto o quiere un parto, darle su oportunidad si las condiciones maternas y fetales son adecuadas. Claro, muy bien.
Y tenemos también el caso de la mujer hipertensa, que ya también estamos viendo hipertensión arterial, pues también en personas más jóvenes. Entonces, si ya hay una mujer que tiene la enfermedad de hipertensión arterial, ¿qué cuidados debe tener para el embarazo antes y durante? Sí, claro. En el embarazo, con el tema antihipertensivos, ahí sí hay que tener cuidado porque una gran mayoría pues no se utilizan en la gestación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo a mi paciente controlada con enalapril, con captopril sobre todo, con los sartán, con hidroclorotiazidas, diuréticos, etcétera, ahí sí necesitamos la valoración, ya sea con su médico internista o con el médico ginecobstetra materno, para que haga el cambio. En el embarazo, pues normalmente ocupamos medicamentos más seguros como la alfametildopa, como la hidralazina, y algunas veces en la primera etapa del embarazo baja tanta la presión que hasta suspendemos los antihipertensivos. Entonces, a diferencia de diabetes donde decimos puedes seguir los medicamentos, en hipertensión sí decimos consulta inmediata porque hay que modificar el tratamiento. También vigilar su riñón, estudios prenatales convencionales, sus ultrasonidos de diagnóstico temprano, los que mencionamos, 11, 14 y otro agregado a las 20, que es un estructural también ya con mismas características del primero, pues un bebé más grande. Y también su finalización bajo atención obstétrica, indicaciones adecuadas. Claro. Yo diría que hay que hacer un mensaje general, no sé si estarás de acuerdo, en el sentido de que la mujer embarazada que toma algún medicamento para lo que sea, debe de comentárselo a su obstetra y a su médico. ¿Por qué? Porque pues muchos medicamentos son muy seguros, pero algunos durante el embarazo tienen precauciones, indicaciones o contraindicaciones especiales, entonces está prohibido, entonces hay que prescindir de ese medicamento y utilizar otro. Es lo que nos comenta, digamos, de forma general. En diabetes puede ser que haya más restricciones para los medicamentos que se usan comúnmente, que haya que cambiarlos. En el caso de la hipertensión tal vez sean menores, pero yo diría que tanto en estas enfermedades es oportuno el comentario como en cualquiera, ¿no? El médico le dirá, ¿qué medicamentos estás tomando? Pues no, sabes que vamos a eliminarlo porque tiene riesgo, pasa la placenta y puede generar daño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo. Ahora, bueno, vamos a continuar un par de preguntas para entrar en preguntas y respuestas con ustedes, ¿de acuerdo? Ya una mujer que está en la etapa del climaterio, es decir, que en un momento dado pues sabemos, ¿no?, que ya empiezan a tener una disminución hormonal normal por la edad, en donde ya bajan las hormonas, progestágenos, estrógenos, etcétera, y empiezan a manifestarse de forma diversa, que pues todas las mujeres conocen los síntomas, signos que se van presentando. Se puede embarazar, es decir, entendemos o entiendo yo a lo mejor que ya hay menos ovulación, que no todos los ciclos menstruales ovulan, y en consecuencia si no hay ovulación pues no habrá embarazo, pero sí se puede embarazar. ¿Qué tan frecuentemente o qué tantas posibilidades tiene de? Sí, este grupo es bonito y peligroso porque a veces se confía, ¿no?, de que bueno, creo que ya no me bajó mi regla, ya estoy en menopausia porque pasa 1 mes, 2 meses, ya no me bajó, y en realidad la sorpresa es que están embarazadas, ¿no? Entonces las edades maternas se han subclasificado también. 35 años, más de 35 años el punto de corte, pero hay una definición de edad materna avanzada, que es aquella que rebasa de los 45 años, y edad materna muy avanzada arriba de los 48. Entonces, la probabilidad de que una paciente entre 45 y 50 años se embarace es del 3%, y arriba de los 50 años menos del 1%, pero sucede. Entonces, sí tenemos que concientizar a esta paciente que aunque tenga ciclos ya un poco irregulares, ya no son cada mes, pero no tiene protección anticonceptiva y tiene vida sexual activa con pareja indistinta de edad, digo, también pueden tener un muchachón de 20 años o una pareja igual que ellas, mucha probabilidad, bueno, 3% en este grupo 45-50 y menos del 1% en la de arriba de 50. Y vemos embarazadas muy raras en forma espontánea arriba de 50, otras pues por fertilizaciones sobre todo, pero sí existe ese riesgo, entonces no hay que confiarse. Esa sería como el tip para nuestros pacientes en este periodo que no tienen anticoncepción y que aún tienen sus periodos, aunque sea un poquito esporádicos.
Realmente la menopausia se considera cuando ya pasó un año y no tengo periodo menstrual. Eso sí ya es por definición. Y el climaterio, que engloba ese periodo donde ya hay ciclos cada 3, cada 2, etcétera, sí es de riesgo. Entonces, pues obviamente no se puede confiar la mujer, No. de decir, pues ya, a veces tengo menstruación, a veces no, es muy escasa, cada 2 meses. Bueno, pues puede venir la ovulación y en un momento un embarazo consecuente con altísimo riesgo porque ya es una edad materna avanzada o muy avanzada. Tenemos una pregunta, doctora Karina, de una persona que nos comenta que está esperando gemelos. Yo lo comentaría ahorita como algo general, de que independientemente de la edad, también a veces en las edades de buena fertilidad, de un embarazo de menor riesgo, suceden cosas, ¿no? Y entonces sobre la marcha hay que estar tomando decisiones. Ella está esperando gemelitos, tiene cerca de las 28 semanas de gestación y está empezando a tener ella colestasis. Entonces ahí ha recibido información indistinta de que no hay forma de protegerla o sí. ¿Qué podríamos comentarle al respecto? El embarazo gemelar en la paciente adulta, como libera mucha FSH, de pronto ovula doble y gemelos, ¿no? El caso particular de esta paciente es una edad fetal temprana, obviamente pues son 2 bebés, entonces la colestasis intrahepática del embarazo es una patología donde las bilis tienen se estancan, están aumentadas, van a absorberse a nivel intestinal en una cantidad mayor, van a llegar por el torrente sanguíneo a los bebés y estos ácidos biliares, pigmentos biliares generan a nivel de los fetos un trastorno a nivel cardíaco y empiezan entonces con arritmias hasta llegar al punto del óbito súbito. Eso es lo que más nos asusta en el tema colestasis. La vigilancia en estos bebitos es, bueno, crecimiento, ver movimientos fetales, es decir, que la paciente se automonitorice, tener a la mano muchas veces el recurso del Doppler fetal, que es una manera de ver cómo oxigenan para ver pues que no tengan ciertas deficiencias, ver los corazones que no tengan esas arritmias y ayudar a la paciente a que las bilis se diluyan. Entonces sí tenemos a la mano medicamentos como el ácido ursodesoxicólico, que más o menos son 250 miligramos cada 8 horas, todo el embarazo mientras tenga los síntomas, que generalmente se caracteriza por comezón, en las manos, pies de predominio nocturno y a veces pues sí llega a ser muy desesperante. Entonces, afortunadamente la tasa de óbito se ha visto mayor a partir de la semana 37. Entonces, como obstetra, obviamente estás siempre con un poquito de ansiedad e incertidumbre con esas pacientes, pero esa es como lo que tenemos en recurso. La medición de ácidos biliares no se hace en todos lados, pero los síntomas de pronto pueden darte una pauta de cómo están esas elevaciones. Entonces, mi consejo para esta paciente sería, 1, el cuidado definitivamente de los gemelos en cuanto a crecimiento y Doppler. 2, el que inicie una dieta libre de grasas, que llamamos colecistoquinéticos. Agregar el ácido ursodesoxicólico a dosis de cada 8 horas, 250. De pronto para la comezón un antihistamínico, como puede ser loratadina cada 6 horas incluso, si es mucha la comezón, cada 8 horas. El baño coloide, que de pronto puede reducir el polvito diluido en agua, la comezón en las manos. La vigilancia de los movimientos, casi estar evaluándose cada 2 semanas porque realmente preocupa que son gemelos. Y en la semana, en caso de gemelos, dependiendo la corionicidad, si comparten o no placenta, pero desde la 36, 34, en función de la paciente, finalizar el embarazo con su esquema de maduración pulmonar. Creo que en gemelos yo no los llevaría más de 36 semanas. Claro. De tal forma que la respuesta es, sí hay tratamiento, o sea, por supuesto, hay forma de llevarla monitoreada permanentemente, hay medicamentos, y después una interrupción oportuna cuando ya hay madurez pulmonar de los bebés para sacarlos antes de que lleguen a tener mayores problemas, ¿no? Muy bien, gracias Karina. Ahora, tenemos una pregunta, pero aquí yo quisiera enlazarla con un comentario de mi parte. Preguntan que qué pasa cuando la mujer embarazada tiene la presión baja. Y yo a veces cuando alguien tiene la presión baja siempre les digo
que no tengan temor porque el organismo tiene sistemas de regulación, entonces puede estar transitoriamente baja, pero no es una enfermedad como tal de que sea hipotensa. Tiene tensión a que baje, tiene la predisposición a que baje, pero el organismo tiene lo que llamamos vasoreceptores, y entonces en cuanto detectan que la presión está baja, ¿sí? Hay formas fisiológicas de que se eleve. ¿O existe como tal una hipotensión? Pues la primera etapa del embarazo, que generalmente de las 4 a las 20 semanas, la paciente va a bajar la presión y eso es en forma fisiológica. Sí. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es tener bastante sangre que circule de manera lenta para que le llegue a mi bebé muy bien. Entonces hay pacientes que efectivamente van a tener los síntomas de hipotensión. De hecho, puedo yo tener una paciente 90-60 y está caminando, platicando, no tiene ningún problema. Y hay aquellas que van a tener esas pequeñas lipotimias, un poquito de sudoración, esa sensación de desmayo. La realidad es que solo debemos decir, primero, es algo normal en la primera etapa del embarazo. Y dar medidas confortables, ¿no? Digo, si se siente que se desmaya, pues ayudar a que no vaya a tener un desmayo. Los líquidos, pues nos van a aumentar un poquito, generalmente en forma fisiológica, la presión. A veces el consumo un poquito de más sal, pero realmente son medidas de confort. Hay medicamento que se puede utilizar para elevar la presión, pero generalmente no somos tan partidarios porque a veces vamos a ir al extremo, que es la hipertensión, y entonces eso podría poner en riesgo la placenta. El cambio de presiones puede ser peligroso. Entonces, lo primero es, en la primera etapa es fisiológico, medidas de confort, no es como tal una enfermedad, me preocuparía más la hipertensión. Y muy pocas llegarán a requerir medicamento, muy pocas. Habría que ver muy bien el caso para iniciar algún tratamiento. Claro. Y bueno, tenemos una pregunta que está pues de moda con el momento que tenemos de la pandemia. Tal vez falten estudios y tiempo para investigar lo que está sucediendo, pero ¿qué pasa si la mujer embarazada tiene la infección del COVID? ¿Qué riesgos hay para el bebé? Que pudieran estar documentados. Sí, ahorita el tema COVID y embarazo, pues igual nos asusta que como en la población general, en este momento se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna, superó a las enfermedades hipertensivas, superó a las infecciones, entonces es importante. Una vez que una mujer adquiere la infección pues por COVID, probablemente curse con los mismos escenarios que en la población general. Una infección asintomática que no se dio cuenta y se hizo la prueba y casualmente pues documentó la enfermedad. Una persona con sintomatología leve que nunca llegó a desarrollar lo que es la neumonía por COVID. Entonces, ante los síntomas de sospecha, pues documentar con sus estudios de su antígeno como prueba rápida o realizar francamente ya su PCR si se lo permite y está accesible. Y pues guardar las medidas de inmediato. Generalmente si es una infección leve vamos a ocupar la hidratación, su vitamina C como protección para los epitelios, el uso de paracetamol en caso de fiebre, algún antihistamínico para mejorar si hay un poquito de moquito, el uso de mucolíticos en caso de tos, pero si esto queda ahí, bien, vigilancia, su aislamiento y su vigilancia convencional prenatal. Ahora, ya es la paciente que desaturó, me vigilo mi saturación, me baja de 90, eso podría ser un dato de alarma en una embarazada. Hay que acudir a Hospital COVID y ahora sí extender los estudios a toma de laboratorios, a ferritina, sus laboratorios básicos, la placa de tórax que no está contraindicada en la embarazada y valorar, si trae franca insuficiencia respiratoria, pues la terapia intensiva. Entonces, se maneja muy semejante al paciente adulto. Digo, ahorita consideramos que lo que pasamos de la fase antibióticos muchos a decir, no, lo sintomático es lo mejor, ¿sale? Entonces, mi consejo es, tienes COVID, vigila tus síntomas, bajó tu saturación de 90, sí acudir a atención médica inmediata. Con respecto del bebé, pues mientras oxigene bien mamá, el bebé no va a tener ningún problema. Algunos estudios que sí se hicieron ya en Wuhan y pues tenemos ahí el mayor tema enriquecedor para poder comentar que se ha visto incremento en la tasa de abortos, se ha visto más restricción del crecimiento, que es cuando el bebé crece un poquito más pequeño. La transmisión vertical, que sería de mamá a bebé directa, pues está todavía como en dilema. Digo, hay grupos que la apoyan, pero la realidad es que la evidencia en algunas biopsias de placenta y tomándole líquido amniótico, etcétera, pues ha documentado que en realidad
no es tan alta, puede obtener de mamá COVID un bebé sano. Y aquellos que pues están naciendo también se están viendo beneficiados si mamá se vacunó, por ejemplo, ya nacen con los anticuerpos para COVID. Entonces, creo que si mamá oxigena bien, bebé no tienen problemas. Entonces, esa sería la pauta. Vigila tu adaptación pulmonar, vigila que no tengas un compromiso mayor. Ajá. Bueno, pues todo un tema, ¿no? Yo quisiera que nos contestaras en paralelo 2 preguntas, porque tenemos una importante participación del auditorio. Alguien nos pregunta que tiene 39 años, que si es mucho el riesgo para embarazarse. Pero yo quiero llamarles la atención, comentarles, están escuchando preguntas, respuestas muy atinadas, con mucho contenido, con mucho valor, porque la doctora, después de hacer ginecobstetricia, hizo precisamente el tema de materno-fetal. Entonces, que también nos comentes qué implica esta diferencia, y con todo respeto para los obstetras, del obstetra que hace nada más ginecobstetricia, a quien, como tú, hace específicamente el tema de materno-fetal. Pues la obstetricia, nosotros, porque al final de cuentas también soy obstetra y me da mucho orgullo comentarlo, pues es la base esencial de un embarazo, tanto cuidado normal, también identifico factores de riesgo, etcétera. Cuando yo evoluciono a médico materno-fetal, me doy cuenta que lo que más me benefició, además de tener la herramienta ultrasonográfica, porque pues dominas mucho el ultrasonido, identificas factores de riesgo y tratas en conjunto con el obstetra de encontrar el momento adecuado para el nacimiento del bebé, donde tenga las condiciones para sobrevivir en forma extrauterina, sin afectar la calidad de salud de la mamá. Entonces, es un grupo al final de cuentas en armonía. El ginecobstetra me la manda, yo le recomiendo, hacen ciertas intervenciones oportunas y le digo, este es el momento de sacar a tu bebé. Entonces, es un trabajo en armonía en realidad. Como mencionamos, 39 años, ¿qué vamos a incrementar? Creo que en tu mente debe existir la probabilidad, me voy a embarazar y tengo riesgo de aborto. Lo segundo, tengo riesgo a los 39 años de síndrome de Down, 1 en 89, ¿sale? Tengo riesgo más de preeclampsia, tan solo por la edad. Tengo más riesgo de diabetes gestacional, tengo más riesgo de que nazca prematuro por alguna enfermedad que ya me dio y tenga que interrumpirlo por preeclampsia severa. Tengo más riesgo de tener cesárea, por edad materna generalmente se induce mucha cesárea, se indica mucha cesárea, más riesgo de sangrar en esa cesárea. Tengo más riesgo de pasar a unidad de cuidados intensivos y tengo más riesgo de que mi bebé también no salga conmigo del hospital. Entonces, a los 39 años, cuando me pongo a pensar en quiero embarazarme, tendría que considerar todos estos aspectos y decir, ok, son muchos los riesgos, no puedo decirte, no te embaraces porque mira, pues todos los riesgos, sino yo diría, planea tu embarazo, cuida que esté en tu salud, todo muy ordenadamente para que con la guía de un obstetra y de un materno tú puedas tener el mejor resultado. Ese sería mi comentario para esta persona, pero considerar que puede tener más riesgos. Claro, bueno, efectivamente, como están escuchando ustedes, la edad como factor de riesgo hace que se tenga riesgo de aborto, de un producto de bajo peso, o sea, de problemas para el bebé, pero también problemas para la mamá, de enfermedades existentes o preexistentes o que se van a aparecer. Entonces, todo un mundo de información. Vamos a tratar de avanzar en el programa lo más que se pueda, pero si por alguna razón de tiempo no podamos concluir, quien desee alguna asesoría personalizada de la doctora, déjenos su correo y nos vamos a comunicar con ustedes para en un momento dado pues darles la atención que se merecen. Quisiéramos preguntarte, doctora Karina, una persona de edad avanzada que a lo mejor desea recientemente el embarazo, pero no lo logra, ¿qué papel juega ahí la reproducción asistida y qué riesgos hay? Esa combinación es muy curiosa porque preocupa. Es decir, tengo a mi paciente con edad ya de más de 35 años y pues hubo necesidad de utilizar reproducción porque no ovula correctamente, porque ya no es de calidad de esos óvulos, porque mejor ocupó ovodonación, espermodonación. Entonces, el etiquetarlo además de edad materna más fertilización incrementa todos los riesgos que ya mencioné.
más o menos con fertilización se va hasta 4 veces más preeclampsia, más diabetes, etcétera. Entonces, más gemelos, más de alto orden como trillizos. De pronto, pues, reproducción asistida creo que es una herramienta muy útil y de alguna manera, pues, también de pronto, ¿qué haces con 3, no? Algunos optan por la reducción de embriones, pero otros prefieren finalmente como papás decir, mejor 3. Y créanme, 3 es triplemente peligroso, ¿no? Entonces, es más el peligro. Así en conclusión, mamá de riesgo, más técnicas de reproducción asistida, todavía 4 veces más de todos los riesgos que quizá mencionamos. Claro. Pero no estamos peleados, no estamos peleados y vemos casos hasta de septillizos, ¿no? Que ya tienen, creo que ya como 23 años los que nacieron hace un buen de ratito. Claro. No estamos peleados, pero sí debemos de estar con el control prenatal muy correcto en las manos idóneas, ideales. Claro. Nos pregunta Edith que una paciente mayor de 35 años toma ácido fólico 0.4. Si le ayuda o es necesario llegar a los 5 miligramos. Siempre va a ser la recomendación darle las dosis más altas. 5 miligramos está perfecto. Digo, muchas veces se va a absorber lo que necesita, lo demás lo va a desechar. Vete a dosis tope, preferentemente. Ahora una pregunta que no va a la mejor vinculada con la edad, pero digamos es relativamente frecuente. Un porcentaje de mujeres que se embarazan tienen abortos espontáneos. Si una persona aborta, ¿qué tiempo tiene que esperar para poder embarazarse y que ya ese útero esté en condiciones pues óptimas, digamos? Sí, por lo menos se recomiendan una espera mínima de 6 meses e ideal de más de un año para dejar recuperar, estudiar las causas un poquito si se puede, etcétera. A ver, vamos a tratar de darle la interpretación completa. Dice, tengo 39 años y tuve un embarazo ectópico hace 3 años. Tuvo un embarazo y un aborto a los 3 meses. Hace días tenía 6 meses y tuvo una ruptura de membranas y su bebé no sobrevivió. ¿Se puede volver a embarazar? Es decir, ya ha tenido, tiene 39 años, tuvo un ectópico, tuvo un aborto y después probablemente una ruptura prematura de membranas y falleció el bebé. Pues ya se están acumulando las cosas, ¿no? Sí, ya hay 3, 4 factores, yo diría la edad, el aborto, pues obviamente el ectópico, que también hay una mala fortuna con esta paciente, sí, pero en aborto inevitable las causas, bueno, sobre todo a los 6 meses o ruptura muy prematura y lejana del término, creo que procesos infecciosos sería importante descartarlos, medir la longitud cervical porque a veces el acortamiento obliga a la ruptura de membranas y entonces sí requiere un seguimiento especial. ¿Puede embarazarse? Pues la respuesta es sí, conociendo todos los riesgos y requiriendo estudios muy específicos por el caso que ella tiene. Entonces, sí con muchos riesgos, claro, pero no imposible. Bueno, vamos a tratar de contestar un par de preguntas más por razones del tiempo. Claro que está interesantísima la plática y muchas preguntas, mucha participación. Nos comenta Nancy que tuvo un embarazo en su primer embarazo tuvo incompatibilidad sanguínea, que si se puede volver a embarazar. Sí. Bueno, esta paciente de seguro tiene un RH negativo con una pareja O positivo, que ese es realmente cuando tenemos de pronto un problema. Si en el embarazo anterior hizo la incompatibilidad, habría que aportar algunos datos como a qué edad, qué características, etcétera. Indudablemente considero que debieron de haber agregado la anti-D, que pues va a moderar un poquito ahí la respuesta para el segundo embarazo. Sí tiene riesgos, porque puede repetir con muy alto porcentaje la incompatibilidad, sobre todo si no se puso la anti-D. Pero habría que tomar ahorita pues un par de estudios, identificar cómo están sus CUMs, etcétera, y una vez embarazada iniciar ese proceso. Si da datos prontos de una incompatibilidad, pues la medicina materno-fetal ha llegado un poquito más avanzada de tal manera que si encuentra un bebé con anemia, yo veo cómo está teniendo cambios, una transfusión in útero podría ser una muy buena opción. Entonces, eso es parte también de lo que la medicina materna ofrece, no solo el diagnóstico temprano, el decirte cuándo lo vamos a sacar, sino qué medidas preventivas y de intervención puedo hacer, que incluso pues requieren a veces transfusiones in útero, fetoscopía, etcétera. Entonces,
creo que valdría la pena valorar en una muy buena consulta todos estos antecedentes para valorar si es adecuado una segunda gestación. Claro. Hay una pregunta que me parece de lógica respuesta. Una paciente de 41 años y tiene 37 semanas de gestación y hace 15 días empezó a tener comezón, prurito. Pues por supuesto tiene que ir a consulta. Yo creo que le está el riesgo de la colestasis. Y si ya está a final del embarazo, pues está para interrumpirse, ¿no? Ya véngase a la cesárea. Excelente, sí, tiene que ir a consulta. Ese es nuestro consejo. Para que no progrese esta cuestión de las bilirrubinas y el hígado, pues interrumpir el embarazo, se acabó. Y finalmente una paciente dice que tiene insuficiencia de cuerpo lúteo y ahora tiene un embarazo de 5 semanas, es el 5.º embarazo, y si hay probabilidades de que pueda perder nuevamente al bebé. Sí, ya está documentada que no hay una como correcta producción de progesterona, hay que apoyarla definitivamente con pues el medicamento, ¿no? Entonces hay que saturar un poquito los receptores de progesterona con medicamento perlas, 200 miligramos cada 24 horas, vía oral o vía vaginal, hasta que prácticamente estemos ahí de la 12 para asegurar que ya se quedó ese bebito. Yo creo que es lo más importante, darle progesterona. Ok, bueno. Una paciente tiene 34 años y tuvo un bebé a los 18, luego a los 21 y bueno, ahora ya tiene 34, ya pasaron 13 años. ¿Esta edad intergestacional afecta el riesgo? Sí, es como si fuera su primer embarazo, Okay. con los riesgos de una primigesta. Ajá, como una primigesta. Pero tiene una edad muy correcta, 2 antecedentes muy buenos, entonces yo creo que le va a ir muy bien. Okay. Y bueno, hablando de un tema general que toda la mujer embarazada tiene, ¿qué vitaminas me tomo? ¿Tomo alguna comercial por el nombre? ¿Está completa, no está completa, materna, etcétera? Bueno, los multivitamínicos han ido evolucionando y ahorita hay 2 sustancias que deben ser básicas y esenciales en el multivitamínico que tú desees. Sin mencionar marcas, yo te voy a decir que es importantísimo que tengan omegas y una sustancia que se llama DHA, que estos en combinación han demostrado que mejoran el desarrollo neurológico fetal. Entonces, la marca que tú quieras, voltea a leer la etiqueta y ve que tengan omegas, ve que tengan DHA, porque eso va a darle un mejor rendimiento neurológico a tu bebé. Ya está documentado, avalado. Si tienes un multivitamínico que no los trae, agrega los omegas, claro, o come salmón. Claro. Muy bien, bueno, pues realmente estamos de plácemes en la comunidad Piensa Sano con una ponente tan preparada. Gracias, doctora Karina Arroyo. Ella es ginecobstetra y aparte tiene la especialidad materno-fetal, medicina materno-fetal. Y ustedes han visto la calidad de las respuestas, el conocimiento de todo un tema tan importante como es el embarazo. Y cómo, bueno, pues obviamente incrementa el riesgo para la mujer, para el producto, conforme pasa la edad, de tal forma que si ya está esto estudiado en series de muchas pacientes en el mundo, vale la pena seguir todas las recomendaciones. Pero ahora, bueno, pues tenemos ya al alcance, por lo que hemos visto en conclusión, herramientas de diagnóstico oportuno, herramientas intervencionistas de líquido amniótico, de biopsias de acá, de estudios de alta especialidad, que pueden darle un mejor pronóstico. Entonces, seguramente la conclusión es, por supuesto, pues embarácense en las edades ideales, ya cuando tengan una edad mayor, siempre estén de la mano con un especialista en materno-fetal, ¿sí? Y con un chequeo meticuloso, minucioso, ¿verdad? Y bueno, pues por razones de tiempo será imposible de continuar con algunas preguntas y respuestas, pero les decíamos gentilmente, la doctora nos ha comentado que estará en comunicación con ustedes. Déjenos un correo aquí en el Facebook, en los mensajes, lo atenderemos con oportunidad para tener alguna vinculación y darles alguna respuesta. Y me parecería, Karina, que quedas cordialmente invitada a otra reunión. Vamos a tener algunos temas que ya estamos por ahí programando, pero nos permitiremos invitarte más adelante porque pues, obviamente es temas muy importantes para la población y sentimos que la comunidad se enriquece, la comunidad Piensa Sano se enriquece con ponentes como tú. Así que te agradecemos infinitamente tu participación. Sí, doctor, muchas gracias, a la orden y pues estamos para servirles. A ustedes muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y bueno, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Tenemos un canal de YouTube, Comunidad Piensa Sano,
en Instagram, nuestra fanpage, ¿sí? Y denle like, suscríbanse a YouTube y vamos a tener pláticas de temas diversos. También anótenlos en el mensaje del Facebook Live para tomar nota y de esa forma estar dándole respuesta a las sugerencias de ustedes. Gracias por su atención. Buenas tardes.